Bueno, equilibrio ácido-base es el tema de este video. El equilibrio ácido-base obviamente tiene las bases del equilibrio químico y es aquel equilibrio químico que involucra la transferencia de un y solo un protón, ¿sí? Se aplica a soluciones acuosas diluidas, no se puede utilizar en soluciones concentradas, y analiza el comportamiento de distintas sustancias frente al agua. Con este criterio vamos a distinguir dos tipos de sustancias, los ácidos y las bases. Los ácidos o ácido es toda sustancia que tiene la capacidad de cederle protones al agua. Cuando un ácido, en este caso ácido clorhídrico, entra en contacto con el agua, se produce la disociación del ácido en protón por un lado y cloruro por el otro, ¿sí? Recuerden que disociación es la separación de una sustancia en iones. Entonces, esa disociación, ese protón que se obtiene de la disociación del ácido se une al agua y entonces el agua pasa a formar una nueva especie química conocida como hidronio. Recibe un hidrógeno, por eso es H3, y ese protón que recibe tiene carga positiva, por eso su carga neta termina siendo S+1. Y además del hidronio, queda como anión remanente el que proviene del ácido, en este caso el cloruro. Base sería lo contrario, es toda sustancia que toma o acepta protones del agua. Por ejemplo, tenemos acá amoníaco, cuando lo enfrentamos al agua, la que se va a disociar en este caso no es la base, sino que es la molécula de agua, ¿sí? Y entonces en esa molécula de agua vamos a obtener protón por un lado y oxidrilo por el otro, ¿sí? Pueden ver el video de autoprotólisis del agua para entender cómo se realiza este proceso. Y entonces este protón va a ser aceptado por la base. En este caso, la base que estamos usando para el ejemplo es amoníaco, se transforma en amonio. Mismo caso que acá, aumenta en 1 la cantidad de hidrógenos y adquiere una carga positiva. Y como remanente queda el anión oxidrilo, ¿sí? Entonces, fíjense acá, siempre la diferencia que va a haber entre un ácido y una base es que uno de los dos tiene un protón más. El ácido tiene más protones siempre que la base. En una reacción de este tipo, esa es la forma de distinguir quién es el ácido y quién es la base. Bien, además, las sustancias con propiedades ácido-base se pueden clasificar según la fuerza, dividir en dos grupos, que son sustancias fuertes o débiles. Ya sea ácidos o bases, existen de las dos categorías. Las sustancias fuertes son aquellas que se disocian totalmente en agua. Por ejemplo, el ácido nítrico, que cuando lo pongo en agua se transforma en nitrato más hidronio, ¿sí? Sería el mismo caso que el ácido clorhídrico, este también es un ácido fuerte. Y en el caso de las sustancias débiles se produce una disociación parcial. Sería el caso del ácido nitroso, que cuando lo pongo en agua se transforma en nitrito más hidronio. Me estoy olvidando de todos los signos menos. Bien, entonces, esta sustancia es débil, se disocia parcialmente. ¿Qué significa eso? Que cuando pongo esta sustancia en agua, se produce una situación o se alcanza una situación de equilibrio en la cual van a coexistir todas las especies químicas. En el caso de un ácido fuerte, el ácido fuerte o la sustancia fuerte desaparece instantáneamente apenas entra en contacto con el agua porque se disocia toda. Pero acá, como se disocia solo una parte, vamos a tener que en el estado de equilibrio va a haber ácido, agua, el anión del ácido, es decir, la base conjugada, y también vamos a tener hidronio, ¿sí? Porque va a haber una velocidad directa en la cual el ácido se disocia y va a haber una velocidad indirecta en la cual la base vuelve a recibir el protón que había perdido. Como es una situación de equilibrio,
esta reacción va a tener una constante de equilibrio, que en este caso se transforma en lo que llamamos como Ka, Ka ácida, porque esta es la ecuación de disociación de un ácido. Si fuera de una base sería la Kb. Y esta Ka se plantea igual que la constante de equilibrio, nada más que tiene incorporado ya el agua. Porque fíjense, la constante de equilibrio acá, ¿cómo sería? La molaridad de los productos multiplicadas entre sí, dividido la molaridad de los reactivos. Pero como la solución es acuosa y es diluida, es decir, hay mucha agua, la cantidad de agua que se transforma en hidrógeno es tan pequeña en proporción a la cantidad de agua total que se considera que no varía. Entonces, directamente, como la concentración de agua se considera constante, se incorpora a la constante de equilibrio y entonces esta recibe el nombre de Ka o Ka ácida. Para poder medir, magnificar, cuantificar la cantidad de ácido o de base que hay en una solución, se creó el concepto de pH. El pH es una escala que mide la acidez de las soluciones, siempre considerando que son soluciones acuosas y que se encuentran diluidas, ¿sí? Y se calcula entonces el pH como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Esta P es siempre minúscula porque es una función matemática. P quiere decir el menos logaritmo de lo que sigue, ¿sí? En este caso es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno de una solución. La escala de pH varía entre 0 y 14, ¿sí? O se desarrolla entre 0 y 14. 7, que su punto medio es lo que se considera el pH neutro, que es el pH del agua pura. Y todo aquello que tenga un pH menor de 7 se considera ácido, sean sustancias fuertes o débiles, ambas dan pH menor que 7. Y todo aquello que sea de 7 a 14 se considera pH básico o alcalino, y todas las bases, sean fuertes o débiles, van a dar un pH en este rango, ¿sí? Aprovecho que tenemos esta escalita dibujada acá para introducir el concepto de pOH. pOH sería el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo, ¿sí? Recuerdan que P quiere decir menos logaritmo y OH sería de oxidrilo, ¿sí? O de base en este caso. Entonces, la escala de pOH va a ser inversa a la escala de pH, ¿sí? Esto vamos a ver qué aplicación tiene cuando veamos cómo se calcula el pH de las diferentes sustancias.